En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, ¿por qué elegí hoy rezar una misa de la Santísima Virgen María? Porque hay una advocación muy importante en mi país, en Argentina, en el norte de Argentina, en Salta, que es la advocación de Nuestra Señora del Milagro, y el día 15, es decir, dentro de 2 días, el Señor del Milagro, y ya van a ver por qué. Nuestra Señora del Milagro, como digo, es una advocación en la ciudad de Salta, que queda bastante lejos de Buenos Aires, como 1500 kilómetros hacia el norte. Salta está casi ya en el límite con Bolivia, y allí se encuentra una hermosa imagen de la Inmaculada Concepción. Los españoles, los que fundaron la ciudad, pues estamos hablando de 1582, que es cuando llega esta imagen, y la ciudad de Salta hacía poco que había sido fundada. Bien, le tenía mucha veneración a esta imagen de la Inmaculada Concepción. Y llegó a Salta 10 años antes que el Señor de los Milagros. Y ambos se encuentran en la Catedral de Salta. Bien, en 1658, la autoridad de la ciudad y el pueblo le juraron filial devoción a la Santísima Virgen María. Y en 1692 hubo un gran terremoto que destruyó toda la ciudad, desde el día 13 de septiembre hasta el día 15. Y fue hallada en el pavimento a la Santísima Virgen, caída, vuelta la cara hacia el sagrario, imaginémosla como que está ahí caída, como implorando ayuda al Señor de los Milagros, y demudado el color. Se vio que el color de su tez, de la tez de la imagen, había cambiado. En la procesión del día 15 acompañó a la imagen del crucificado, al Señor de los Milagros, y como consecuencia del milagro obrado por la Madre y el Hijo, la Madre intercediendo, pidiéndole para que terminaran los temblores, para que terminara el terremoto, y el Hijo apaciguando el terrible temblor, recibieron el título de Señor de los Milagros, y ella, Nuestra Señora de los Milagros. Entonces empezó a celebrarse bajo esos títulos la fiesta de ambos, la del 13, como es hoy, la de la Virgen, y el 15, como será el viernes, el del Santo Cristo, siendo conocidos la devoción y fervor de los salteños, honrando a sus celestiales protectores. Bien, y no tiene una misa propia Nuestra Señora de los Milagros, por eso toda la misa es del común de la Santísima Virgen María, como les indiqué al principio. Y tiene la epístola que hemos leído hoy, es del libro del Eclesiástico, o también conocido como el libro del Sirácida. Y rara vez se habla de esa epístola, que es un pasaje muy cortito, pero muy rico en contenido, y que tiene tiene connotaciones futuras del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo como Rey y de Nuestra Señora como Reina, y que la Iglesia coloca nada más ni nada menos que en el común de la Santísima Virgen María. Y la Virgen María, ella jamás habla de sí misma. Y le han puesto en la Santa Misa, la Iglesia le ha puesto en la Santa Misa una epístola que habla de la sabiduría, es decir, la sabiduría nosotros sabemos muy bien que es la manera de hablar que tenían del Mesías, de Jesucristo. La sabiduría es Jesucristo. Es decir, que es
la Iglesia, en una Santa Misa del común de la Santísima Virgen María, que nos habla de acontecimientos futuros. Porque ya vamos a hacer un poquito una lectura y vamos a ver que muchas de las cosas que dice no han sucedido aún. Y, como digo, muy pocas veces se le presta atención a esta epístola y casi no se habla de los acontecimientos que ella describe. El introito del común de la Santísima Virgen María habla de que María dio a luz al Rey, eso es lo que dijimos al principio de la misa, y que el Rey que rige cielos y tierra, algo que todavía no ha ocurrido, y por los siglos de los siglos, así dice el introito. Y después, siempre continuando en el introito de la misa, la Santísima Virgen se dirige al Rey, así como se dirigió en el terremoto de Salta, consagrándole sus obras. El pasaje del Sirácida que hemos escuchado dice así, hablando de la sabiduría, lo cual es equivalente a decir que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio y antes de los siglos recibí yo el ser. Es decir, nuestro Señor se hizo hombre en el tiempo, pero no comenzó su vida en el momento en que Él se hizo hombre. Ya existía desde el principio y desde la eternidad. Y luego continúa el libro del Eclesiástico, y no dejaré de existir en el siglo venidero. El siglo venidero podemos interpretarlo como lo que sigue después de su segunda venida. Él será nuestro Rey en el siglo venidero, el tiempo después de la parusía. Continúa el libro del Eclesiástico. En el tabernáculo santo ejercité el ministerio mío ante su acatamiento. Es decir, ejercitó el culto. La sabiduría o nuestro Señor Jesucristo es la parte central, es lo central del culto. Aún en el Antiguo Testamento, con sus sacrificios y ceremonias, estaban todos hechos o dirigidos a indicar la figura del Mesías, así como también en el futuro, en la Jerusalén celestial, después de que Él venga en la segunda venida, también el culto estará centrado en nuestro Señor Jesucristo, lo cual habla claramente del sacerdocio eterno de nuestro Señor Jesucristo, sacerdocio, eternamente presente, ¿no? Eternamente presente ante Dios. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo rogó por nosotros cuando estuvo en la tierra, en su vida como hombre en la tierra, e incluso rogó por sus verdugos, y ya lo había hecho antes de encarnarse, cuando estaban los sacrificios del Antiguo Testamento, y todavía hoy continúa sin cesar intercediendo por nosotros a la diestra del Padre y a través de la Santa Misa, y luego, después de su retorno triunfante, en que transformará nuestro vil cuerpo y le hará semejante al suyo glorioso, continuará intercediendo por nosotros ante Dios. Entonces, el texto habla del ministerio, habla del sacerdocio eterno de nuestro Señor Jesucristo, que existía, que fue, que es, que será. Y así, continúa el libro del Eclesiástico, fijé mi estancia en Sión, es decir, en Jerusalén, la ciudad amada, querida y entre todas preferidas por Dios. Esto todavía no ha sucedido, que Él haya fijado su morada en Sión, todavía tiene que venir, es algo futuro. Y fue el lugar de mi reposo, todavía la iglesia no reposa. La ciudad santa, esto será cuando llegue su triunfo, nuestro Señor reposará en Jerusalén. Y en Jerusalén está el trono mío. Todavía no está el trono de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Y desde allí desde Jerusalén reinará nuestro Señor. O sea, claramente habla de los tiempos de la parusía.
Y después, continúa diciendo el texto, me arraigué en un pueblo glorioso y en la porción de mi Dios, la cual es su herencia, y mi habitación fue entre la multitud de los santos. Y ahí termina el texto que leímos hoy. Este último versículo nos habla entonces con sinónimos para señalar al pueblo escogido que es la Santa Iglesia Católica. Un pueblo glorioso, la porción de Dios, la herencia de Dios, y la habitación del Rey es estar entre la multitud de los santos que conforman la Iglesia Católica. Bien, entonces, antes de encarnarse el Verbo, ya obraba místicamente desde toda la eternidad y lo seguirá haciendo por toda la eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.